Para mí la nutrición es buscar esos alimentos que la persona necesita para ese momento, esa etapa en la que se encuentra, para estar sano. Cuando quitamos carbohidratos de nuestra dieta, bajamos de peso, sí, bajamos de peso, pero ¿de dónde viene ese peso? No viene de la grasa, sino que viene prácticamente del glucógeno muscular. Las grasas también son buenas, al final son el vehículo de nuestras hormonas. Tenemos que consumir todo en su medida cuenta. Una no buena hidratación es un factor limitante en el rendimiento. Y que es verdad que ves por ahí gente que si se lleva las BCAAs, que si lleva no sé qué, que si se lleva. Pero luego se come un croissant, ¿no? Lo que es un momento de competición es un momento que es ese momento. Durante ese momento, el contexto saludable pasa, como digamos, a un segundo plano. Llegar a la proteína que tenemos que consumir es muy fácil. Tenemos que normalizar el hecho de decir, yo tengo que comer. Hay que normalizar también el hecho de que se puede comer pasta, se puede comer arroz, se puede comer patatas en una dieta para perder peso. Que un momento puntual que nos apetezca comernos hamburguesa de McDonald's es lo más sano del mundo mundial, a nivel mental. Hablamos a nivel mental. Otra cosa es que eso se convierta en mi tradición de los sábados por la noche. Buenas, bienvenidos al episodio número 33 de Aire Puro Podcast. Hoy estamos aquí con Noelia González, primera nutricionista que viene al podcast y, ya hacía falta que alguien viniese aquí a hablar de alimentación, porque vamos un poco mal, sobre todo los corredores, que nos metemos de todo antes de carreras y durante carreras y todo, y bueno, los deportistas en general, y hace falta que alguien ponga un poco de orden. Así que antes de nada, gracias por venir. ¿Y quién eres? Gracias a ti por invitarme. Hola, soy Noelia, soy dietista nutricionista, soy enfermera y tengo un máster en nutrición deportiva. Y cuando me propusiste venir a hablar sobre la nutrición deportiva y sobre todo eso, lo que tú comentaste anteriormente, pues dije, pues para adelante, ¿no? Porque me parece una muy buena idea y es que es genial. A la aventura, sí. Sí. Comentas que eres enfermera también. Sí. Bueno, que tienes la carrera en enfermería. Sí. ¿Cómo te ha llevado el camino de estudiar enfermería y luego querer estudiar nutrición? Porque, claro, se relacionan, pero tampoco tienen muchísimo que ver. Sí, a ver, mi vida empezó, ¿no? Por decirlo de una forma, la trayectoria empezó desde muy pequeñita, he practicado deporte, he nadado durante 7 años, después hice karate, bueno, luego por motivos de la vida, pues, ¿no? La adolescencia, se deja un poquito el deporte aparte, me volvió otra vez a enganchar al tema del deporte y ahí ya estaba trabajando de enfermera y dije, bueno, pues, ¿cómo podía mejorar mi rendimiento gracias a la alimentación? Ahí fue cuando empecé ya a estudiar sobre el tema, un poco autodidacta, ahí probando de aquí y de allá, bueno, y luego lo quise ya mantener en firme, ¿no? Ahí ya fue cuando estudié el técnico superior en dietética y una vez finalizado el estudio dije, pues tengo que seguir, hay que darle una vuelta de tuerca a todo y estudié el grado de nutrición. Bueno, guay. Y a nivel deportivo, claro, tienes que hacer deporte para ser nutricionista deportivo, o por lo menos eso es lo que me dice la lógica. Sí. ¿Qué deportes has estado haciendo a lo largo de tu vida? He practicado natación 7 años, luego karate, luego, bueno, pues lo que te comentaba que lo había dejado durante una temporada, me enganché al tema del gimnasio, más que nada orientado a la recomposición corporal y demás. Luego, bueno, por motivos ya laborales, trabajo cerca de donde vivo, el gimnasio lo tengo a 2 pasos, nada, todo se traduce en menos de 1 kilómetro a la redonda y ahí fue cuando decidí pues salir un poco fuera y empecé a correr. Y a nivel ahora mismo, en el presente, digamos que te dedicas 100% a tema de nutrición y tus deportes principales, eso, correr y gimnasio. Sí. Guay. Sí. Quiero que nos metamos un poco en el ajo, en el gordo. ¿Qué es la nutrición? Para ti, que eres nutricionista. Para mí es... aparte de que es mi pasión, con lo cual eso ya partimos de ahí, para mí la nutrición es la base, ¿no? Tenemos que estar bien alimentados, bien nutridos, pero no solamente por el tema de rendir y entrenar, sino por el tema de estar vivos y estar sanos, sobre todo. Porque no es lo mismo alimentarnos a base de hamburguesas y ultraprocesados que alimentarnos a base de productos vegetales, de legumbres, frutas, verduras, pues pescado, carne y todo, claro, buscando un poco el equilibrio y adaptado a cada persona, porque no es lo mismo, ¿no? Alguien que trabaja, me lo voy a inventar, 8 horas de enfrente de un ordenador a una persona que tiene un trabajo muy activo, como puede ser pues alguien que trabaja en la construcción, ¿no? Entonces ahí tendría que ser cada día persona adaptada a su alimentación, a su estado vital también. Entonces para mí la nutrición es buscar esos alimentos que la persona necesita para ese momento, esa etapa en la que se encuentra, para estar sano. Vale. Sin entrar todavía en temas puntuales, a nivel general, los básicos que tenemos que tener en cuenta para tener una nutrición o alimentación, como lo quieras llamar,
sana dentro de lo que cabe? Pues frutas, verduras, legumbres, alimentos vegetales, integrales, métodos de cocinado sobre todo, olvidándonos de fritos, rebozados, pues lo que sería plancha, hervido, vapor, air fryer, que ahora lo tenemos todos en casa, todo eso, ¿no? Y grasas saludables, carbohidratos, su versión integral, por favor, proteínas de calidad, digamos que sería todo eso en un conjunto, ¿no? Vale, y bueno, a lo mejor no se separa mucho de lo que has dicho, pero ¿hay alguna diferencia en esos básicos si hablamos de nutrición deportiva? Sí, sí, porque no es lo mismo alguien que hace pues un entrenamiento de zumba, por decirte algo, ¿no? En un gimnasio, a alguien que hace una ultramaratón. Entonces hay que mirar un poquito qué deporte practicamos, en qué intensidad, qué duración, qué el volumen de entrenamiento semanal y adecuar la alimentación a ese momento o a ese tipo de entrenamiento o competición, ¿no? Y sobre todo lo que sería el timing, es decir, qué comemos antes de entrenar o antes de competir y qué comemos después, que se han olvidado, la recuperación. Ya. Y sobre todo también la hidratación. Luego entraremos ahí, tema deportivo, pero quiero entrar en el único, creo que es el único tema polémico de la charla, carbofobia. ¿Qué es la carbofobia? Porque yo soy un gran defensor de los carbohidratos, he estado durante toda mi vida alimentándome a base de pasta, haciendo también su equilibrio con proteína, Sí. pero últimamente me encuentro muchas personas que tienen esa carbofobia de, joder, no voy a comer carbohidrato porque entonces voy a engordar. Sí. No voy a comer carbohidrato a partir de las 4 de la tarde porque entonces ya engordo y eso no lo pierde nadie. Sí, sí. ¿Qué es? Pues como tú bien dices, al final la carbofobia es ese miedo, ¿no?, a consumir carbohidratos y de una forma injustificada, porque realmente los carbohidratos tienen que estar presentes en nuestra alimentación en el sentido de que las verduras tienen carbohidrato. Entonces, las frutas tienen carbohidrato. Entonces, al final, ese tipo de productos nos aportan no solo el carbohidrato, sino que nos aportan fibra, muy importante, nos están aportando vitaminas, nos están aportando minerales y aparte también es el sustrato energético. Cuando quitamos carbohidratos de nuestra dieta, bajamos de peso, sí, bajamos de peso, pero ¿de dónde viene ese peso? No viene de la grasa, sino que viene prácticamente del glucógeno muscular, es decir, el músculo retiene, o sea, tiene glucógeno alrededor, que es glucógeno muscular, y entonces cuando eliminamos los carbohidratos de nuestra dieta, lo que estamos eliminando es esa parte. Obviamente se traduce en una disminución del peso, pero no es realmente un peso, entre comillas, que nos interese. Entonces, por ahí mucha gente pues recurre a eliminar los carbohidratos de su dieta para bajar de peso, a expensas de dónde viene ese peso. Claro. Entonces, por eso hay mucha carbofobia. Claro, esa bajada de peso no es una bajada de peso Real. Vale, porque realmente estás quitando esa masa muscular que tienes de reserva, ¿no? Si no lo he entendido mal. Sí, es como, digamos, una parte de la parte del músculo, vamos. Entonces estás eliminando esa parte. Es como cuando alguien, voy a poner un ejemplo un poco como muy genérico, ¿no? Cuando alguien va a la sauna, Sí. dice, sí, me meto en la sauna, peso X kilos, cuando salgo de la sauna peso menos. Claro, sí, pero es que te has deshidratado. Pues viene a ser un poco un ejemplo, que no es lo mismo, obviamente, pero para entendernos es muy parecido. Ya. Y existe también ese miedo o esa fobia, pero en el otro punto, o sea, con las proteínas. Porque yo he estado durante mucho tiempo trabajando en tiendas de deporte y me venía mucha gente que, claro, todos me venían con el mismo discurso. Joder, no quiero comer carbohidratos porque voy a engordar. Sí. Pero sin embargo, luego me venían personas, es que no quiero comer proteína porque voy a engordar y voy a hinchar. Sí. Entonces, ¿existe también ese miedo? Ahora yo creo que desde hace una temporada para acá es justamente lo contrario. Hay como una fijación por consumir alimentos ricos en proteína. Si te fijas, ahí está el pan proteico, los yogures proteicos, el no sé qué proteico, porque nos han metido como, digamos, entre ceja y ceja que tenemos que hincharnos a proteína porque si no vamos a perder masa muscular, porque al final la proteína es saciante, que sí que es verdad, pero bueno, que al final está dentro de su medida necesaria, ¿no? Porque a partir de X cantidad nuestro cuerpo no llega a absorber, no llegamos a ser eficiente con esa cantidad que vamos a consumir. Entonces tenemos que ser un poco prudentes también con la cantidad de información que nos está llegando, bombardeando. Entonces ahora mismo sí que existe lo contrario, el afán por consumir proteína en demasía. Ya. Sí, porque vemos una nevera de un supermercado y sí que es verdad que ahora, si vamos a la parte de los yogures, la mitad son yogures proteicos, 15 gramos de proteína por cada 100 Sí. y hay una tendencia alta a eso.
Y el último de los miedos que he estado viendo, el miedo a las grasas. Claro, hay mucho miedo a las grasas, pero es que no se habla de que hay grasas saludables. Efectivamente. Ahí tenemos nuestro querido aceite de oliva, ahí tenemos también el aguacate, y al final es que lo que primero que hacemos, aparte de eliminar los carbohidratos de la dieta, es eliminar las grasas, ¿no? De una dieta cuando piensas, bueno, pues voy a bajar de peso, pues quito carbohidratos y quito grasas, y subo la proteína, así me sacio más. Sí, claro, pero las grasas también son buenas. Al final son el vehículo de nuestras hormonas también. Entonces, tenemos que consumir todo en su medida cuenta. Hay un dicho que es muy bueno, el de la dosis hace el veneno. Pues tal cual. Tal cual. Total, que no le tengamos miedo a los carbohidratos, siempre hay que tomarlos en su correcta medida. Y bueno, si somos deportistas, a tope con ellos. Sí, exacto. La proteína, tampoco hay que tenerle miedo, no te vas a hinchar por inflarte a proteína. Bueno, que tampoco te vas a inflar a proteína porque no te va a entrar. Claro. Y grasas, saber qué grasas metemos en el cuerpo, que no todas valen, exacto, pero que tampoco hay que tenerle un miedo loco. Eso es. Y otro de los temas bases en la nutrición, la hidratación, básicos para tener una buena hidratación en nuestro día a día. Claro, ahí tenemos que forzarnos, entre comillas, a beber agua, porque sí que la hidratación, y haciendo un poquito de apunte al tema de la nutrición deportiva, una no buena hidratación es un factor limitante en el rendimiento. Entonces, aparte luego, población general, sí que tenemos que estar hidratados, deportistas sobre todo, además deportistas donde hay que medir cada mililitro, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y es el gran olvidado. Y muchas veces nuestro cerebro confunde el hambre con la sed. Muchas veces cuando dicen, tengo hambre, bebo un vaso de agua y se me quita el hambre. No, es que quizás no tenías hambre, lo que el cuerpo te estaba pidiendo era sed. No. Y sobre todo hay gente que no está acostumbrada a beber, cuando tiene esa sensación de sed, en muchas ocasiones que ya está deshidratada. Ahí tenemos también nuestra querida escala de Armstrong, donde nos mide con la coloración de la orina para saber un poquito cómo estamos hidratados o deshidratados, que es un factor también muy importante a tener en cuenta también para orientarnos si tenemos que forzarnos a beber más agua o no. Y una fórmula común de un abanico sobre cuánta agua tendríamos que beber al día en el grosso de la población. 1,5 litros, 2 litros, ¿no? Vale, ok. Entremos ya en nutrición deportiva. Sí. La primera duda que me surge es, vale, nutrición deportiva, pero no es lo mismo yo, que tengo un porcentaje de grasa bajísimo y un porcentaje de músculo también casi que bajísimo porque hago resistencia, que un culturista que quizás tiene muchísimo músculo, que no hace nada de resistencia. ¿Principales diferencias dependiendo del deporte que hagamos? Vale, con estos ejemplos que me pones, sí. Pues por ejemplo, en tu caso sí que hay que dar una prioridad a los carbohidratos, sobre todo porque en deportes de resistencia es el principal sustrato energético del cual va a tirar tu cuerpo, entonces ahí que hay que darle un mayor aporte. Estamos hablando, nosotros en nutrición deportiva hablamos por gramos de kilo de peso. No hablamos de porcentajes, hablamos por kilo de peso. Entonces ahí estamos hablando, claro, podemos abrir un abanico a 6 gramos, 9, 10, 12 gramos por kilogramo de peso en carbohidratos. Hablamos, que es una señora cantidad. Sí. Ya ves. Hay que entrenarse también para comer. Y claro, en un culturista estamos hablando también de que podemos manejarnos en torno a 3, 5 gramos, porque no es la vía energética principal. Quizás sí en entrenamientos más intensos, pero como que son periodos de tiempo más cortos, ahí sí que hablamos de unos gramos más bajos. Pero en caso de resistencia sí que hay que meter un plus. Vale. Y hay una cosa que me tiene súper confundido con eso de los gramos por kilo. Claro, yo ahora calculo, vale, tengo que meter X gramos por peso. Sí. Y claro, yo que peso 50 kilos, pues a lo mejor son 300 gramos de carbohidratos al día. Es que una persona que pese 90 kilos y corra, claro, también tiene que medir más o menos esas cantidades. Más o menos, por lo general hablamos de kilos de masa libre de grasa, es decir, hablamos de masa muscular, no de masa propiamente dicha. Entonces a partir de ahí sí que baja un poquito. Vale. Y aunque la masa muscular sea superior a esa persona que comentabas anteriormente, claro, esa persona al final, tener más masa muscular, su cuerpo va a consumir muchísima más energía. Sí. Entonces ahí sí que podemos aumentar la cantidad de comida. Y lo que te decía antes, al final se entrena y hay estrategias también para que a nivel estomacal no nos pete, por decirlo de alguna forma, ¿no? La forma de consumir los alimentos, no es lo mismo comer una patata cocida donde tenemos la patata que consumir puré de patata. Ya. Entonces hay que recurrir a ese tipo de estrategias para de una forma que sean fácilmente absorbibles. Vale. Tiene mucho que ver dependiendo del entreno que hagamos, porque antes lo hablábamos aquí en el café, sí, que si orientabas a las personas que llevas sobre hoy me toca intensidad, hoy me toca tirada larga, hoy me toca sesión de fuerza,
¿Tiene mucho que ver? Sí, porque ahí tenemos lo del término de flexibilidad metabólica, ¿no? Ahí la flexibilidad metabólica, que no deja de ser un concepto que nos está diciendo en cómo es de eficiente nuestro cuerpo al utilizar determinado sustrato energético, ¿no? Y a eso también se entrena, con la alimentación y con el entrenamiento. Entonces ahí lo que se debería de hacer es jugar con periodos en los cuales la intensidad es más baja, pues podemos utilizar una dieta más baja en carbohidratos, y cuando son periodos de entrenamiento más intensos, aumentar también la carga de hidratos de carbono. De esta forma también adaptamos a que nuestro cuerpo pues pueda utilizar de las reservas de grasa o de las reservas de carbohidratos, y de esta forma hacer lo que sea más flexible metabólicamente hablando, se fatigue menos, rinda mejor y sea más eficiente. Vale, creo que nos ha quedado claro que el tema de carbohidratos se resume mucho y se traslada mucho a la energía que tenemos y cómo utilizamos esa energía durante el entrenamiento. Sí. Pero claro, antes hemos estado hablando también de proteína. ¿Qué función tiene la proteína ahí? La función es estructural, básicamente, y también inmunológica, porque está también formando parte de muchas de nuestras inmunoglobulinas. Sí. Al final, esas inmunoglobulinas lo que nos hace es que nuestro sistema inmune sea mucho más potente y mucho más efectivo. También, aparte, tiene una función de síntesis muscular, porque cuando hacemos ejercicio se produce una degradación muscular para posteriormente volver a hacerse una síntesis muscular. Estamos en un proceso de, como digamos, circular, ¿no? De recuperación. Efectivamente. Entonces ahí es donde entra, sobre todo, es lo que te comentaba antes, ¿no? El timing, ¿no? ¿Qué consumimos o qué cantidad consumimos tanto antes como después? Y en este caso la proteína tiene un punto principal después. Por eso mismo, ¿no? Porque durante el ejercicio se produce esa degradación muscular. Entonces ahí la recuperación cobra especialmente importancia a la proteína. Vale. Si hablamos también del tema timing, el hecho de que ingiramos proteína antes de un entrenamiento de resistencia puede influir en nuestro rendimiento. Ahí tendría más protagonismo los carbohidratos, más que incluso la proteína. Sí que la proteína se hace como un modo más que prevención. A nivel negativo me refiero, ¿eh? Sí. O sea, que nos lastre. Bueno, únicamente si nos pasamos de cantidad por el tema de que la digestión es mucho más lenta, no más pesada. Sí. Entonces ahí sí que tiene más prioridad los carbohidratos, pero lo que necesitamos es cargar. Ya. Entonces la proteína tendría más función prevención de la degradación más que otra cosa. Vale. Y a nivel de hidratación antes o después, tenemos que prestar principal atención antes, entiendo. Antes, durante y después. Son como, las tres digamos, por igual. Efectivamente. Vale. Totalmente equivocado. No, sí que es verdad que la hidratación cobra especial importancia hasta 4 horas anterior a la práctica deportiva, sobre todo si es intensa, pequeños sorbos, ¿vale? Y va también por kilos de peso. Esto todo está medido, como digamos, sacamos una calculadora, hacemos los cálculos, y entonces en función de si es antes, durante o después, metemos X de... Eso presta porque es un encaje de bolillos, es un poco Tetris, sí. ¿no? Está muy bien, es como muy matemático, muy alemán todo. Y entonces aquí me despisto ya. Con el tema de la hidratación, eso, antes, durante. ¿Por qué? Porque tenemos que ir bebiendo poquitín a poquitín, cada 15-20 minutos, de ir dando sorbos, aproximadamente entre 100, 150, 200 mililitros, ¿vale? Para que de esa forma estemos hidratados y a nivel estomacal no nos resulte tampoco pesados, porque no suena el típico barrilete, ¿no? Y luego posteriormente porque tenemos que hidratarnos para la recuperación. Ese sonido que me dices, sí. Me lleva acompañando durante muchísimo tiempo en mis entrenos, de estos que vas corriendo y suena como... Brup, brup, sí. brup. Nunca nadie me ha dicho que suena, o sea, nunca nadie me ha dicho que le pasaba. La primera persona que escucho que me dice que ese sonido existe. Sí. Eso se debe a una falta de hidratación. No, eso se debe a que quizás no estés bebiendo de forma adecuada, en el sentido de no que sea deshidratación ni extra hidratación, simplemente es ir bebiendo poquito a poco sorbos pequeños. Entonces ahí, digamos que tu cuerpo le da tiempo a asimilar esa cantidad que estás tomando. Y luego te hablo de forma genérica, porque luego esto es mucho ensayo-error. Yo de nada me sirve que te diga, mira, tienes 300 mililitros a tomar, cuando a ti no te va bien. Ya. Entonces eso es todo ir probando en cada persona. Ostras, es que me calma mucho eso que dices de lo del sonido del tal, porque al principio, bueno, esto es apunte gracioso. Sí. La primera vez que escuché ese sonido fue en una bajada en el monte. Y yo ese día estaba medio mareado porque era un día de series, no había comido bien, hacía muchísimo calor, creo que hacía casi 40 grados en Málaga. Y de repente empezó a sonar. Joder, yo creía que era el corazón. Digo, tío, el corazón se me ha descolgado, está ahí el cuerpo que me voy a quedar aquí muerto en mitad del monte. Entonces se puede deber a la hidratación. Sí. Ostras. Sí, quizás has metido un volumen excesivo para ti.
Sí. Y entonces ahí lo tenemos como, sí, como si fuera una botella de agua y lo tienes agitando. Porque tú ten en cuenta que cuando estamos corriendo, al final es como si tuviéramos una botella de agua movilizándose así, entonces la digestión ahí pasa a un segundo plano. Tenemos que darle a nuestro cuerpo justamente la cantidad adecuada para que sea absorbido de una forma eficiente. Y eso es muy individual también. Claro, porque también a lo mejor hay personas que, corrígeme si me equivoco, que a lo mejor durante un entreno de 1 hora no necesitan meter agua. Tampoco geles, o gente que igual te hace una tirada larga sin apenas beber. Claro, sí. ¿Que es lo óptimo? Por supuesto que no. Que esa persona le digo, tienes que beber, tal, que no voy a beber, que si no vomito. Vale, pues no bebas, pero hay que entonces manejar bien el pre y el post. Sí, soy. Sí. Vale, ya los has mencionado también un poco, pero básicos a nivel general, tocando carbohidratos, proteína, grasas, hidratación, todo. Para hacer un recap, básicos en el pre-entreno. Ahí tenemos la hidratación, hidratos de carbono y un poquito de proteína, evitando a poder ser la fibra, porque la fibra al final lo que nos puede provocar es más molestia digestiva, que lleguemos a tener pues esa molestia abdominal, que nos haga que nuestro tránsito se vea acelerado en ese momento. Es decir, tenemos que evitar los integrales, tenemos que intentar evitar determinadas frutas, por eso mismo, es decir, tenemos que hacer que la digestión sea lo más liviana posible. Sí, estamos evitando parar en mitad de un entreno. Efectivamente. Básicos durante el entreno. Carbohidratos, siempre y cuando... Sí, y hablamos también de entrenos, llámese rodaje suave de 1 hora, entrenamiento no muy intenso en el gimnasio, o sea, cosas base. Vale, ahí hablamos también de tiempos, es decir, en menos de 1 hora, en principio con beber, hablamos de entrenamientos en el gimnasio, con beber sería suficiente, no hay más, o sea, no hay que buscarle más vueltas, porque sí que es verdad que ves por ahí gente que si se lleva las BCAAs, que si lleva no sé qué, que si se lleva. Pero luego se come un croissant, ¿no? Después de que sale. No. Eso sería entrenamientos de menos de 1 hora, con agua sería suficiente. Igual, para correr en entrenamientos que sean moderados o leves, con agua nos vale. Sí que es verdad que cuando ya aumentamos la intensidad y a partir de 50 minutos, 45-50 minutos, ahí sí que tendríamos que meter quizás un gel, hablamos de 25 o 30 gramos de carbohidrato. Vale, bien, o sea, no está de más. No está de más. Si lo toleras, estupendo, no está de más. Hay que buscar mucho, desde mi punto de vista, hay que buscar mucho el tema de la prevención, de llegar a un estado de fatiga, porque quizás el entrenamiento lo acabamos bien, pero no notamos esa fatiga y nos puede llegar a pasar factura más adelante, porque vamos acumulándola. Y el problema de pasar factura más adelante es que aparece o asoma con una lesión, que es lo que tenemos que prevenir. Claro, eso es que el cuerpo tire de sitios que no debería tirar, ¿no? Efectivamente, va tensándose la cuerda hasta que llega un punto en que ya se ha agotado y te dice, pues no, ahora hay que parar. Ya. ¿Y básicos en el post? Proteína y carbohidratos y la hidratación. Vale, por lo que vemos, carbohidratos están presentes siempre. Siempre. Que no haya esa carbofobia, por favor. Exacto. Y la proteína casi que también. O sea, al final todo está presente en su cierta medida, pero sí que es verdad que los carbohidratos toman un principal protagonismo. Efectivamente. Vale. Hablando de deporte, sin salirnos mucho del mundillo, suplementación. Creo que hay un alza de... Me voy a suplementar con todo lo posible, que si omega 3, que si vitamina H, vitamina árbol, vitamina todo. Sí. También voy a tomar creatina, voy a tomar magnesio, voy a tomar de todo. Porque cuanto más tome, mejor. ¿Qué básicos tenemos que tener en cuenta también en el mundo de la suplementación? Porque a lo mejor no más es mejor. Claro. Eso también depende un poquito de la persona y el tipo en el momento de la temporada en el que se encuentre. Cuando estamos en entrenamientos muy exigentes, sí que es verdad que sí que deberíamos de suplementarnos, entre comillas, más. Creatina, un multivitamínico también sería necesario, porque aunque lleguemos con la alimentación, ten en cuenta que llegamos a un estado de que estamos llevando el cuerpo a lo más, es decir, estirándolo. Sí. Entonces ahí hay que darle un aporte extra. Hay como un multivitamínico, una vitamina D para que nuestro sistema inmune esté bien, a raya, vitamina C, sobre todo, también por esto mismo, ¿no? Es un antioxidante. Sí. El entrenamiento exigente, la competición, nos provoca un estado oxidativo, que lo tenemos que contrarrestar, esos radicales libres, con antioxidantes, como puede ser la vitamina C y ese multivitamínico que como comentaba. Omega 3 también, un potente antiinflamatorio, potente protector cardiovascular. La creatina, que es un básico en todos los deportes, ¿vale? Siempre creatina monohidrato con el sello Creapure. Y... Importante el sello Creapure. Sí. Que luego te encuentras por ahí cada cosa. Sí, sí. Y yo creo que no me dejo nada más en el tintero.
porque luego, bueno, tenemos el óxido nítrico, tenemos la betalanina, pero eso también tendríamos que mirar un poquito a la persona, porque sí que es verdad que, por ejemplo, la betalanina nos puede dar algunos efectos adversos, así un poquito desagradables, como ese picazón, esa sensación que nos pica la lengua. Entonces, bueno, hay gente que lo tolera más, hay gente que lo tolera menos, entonces sería un poco ensayo-error. Vale. Para no perdernos, porque creo que me he perdido yo también un poco. Entonces, los que dices que podríamos consumir sin ningún miedo, siempre y cuando consultando a un profesional, todo, no estamos incitando a nadie a que se automedique de una forma tal, pero creatina, omega 3, magnesio, no sé si lo has mencionado también. No lo he mencionado, vale. Gracias. El magnesio, el bisglicinato de magnesio, que es más biodisponible, sí que podría tener cabida, sobre todo porque disminuye ese estado de fatiga, nos ayuda también a conciliar un poquito el sueño, y entonces también podría ser un must. Vale, ok. Saltamos a otro polo de la charla, un tema que me gusta muchísimo porque siempre me toman de loco cuando hablo de ello. Los ritmos circadianos. ¡Ah, maravillosos! Maravillosos. No somos personas trascendentales cuando pensamos en estas cosas. No, ¿qué son? Los ritmos circadianos es un poco como nuestro cuerpo se habitúa a los cambios de sol, noche, también pues eso, como vamos a la hora que nos vamos a dormir, hay que ir un poquito acorde también con eso, ¿no? Porque al final viene detrás unas oscilaciones hormonales que son muy importantes tanto para la recuperación como para la síntesis muscular, ¿no? Bueno, tenemos el cortisol, que es tan famoso por el tema del estrés, pero que es el que nos ayuda a despertarnos por la mañana. Vale. O sea que es muy adaptativo. Entonces, ¿qué pasa? Que tener el cortisol a raya nos permite despertarnos pronto por la mañana, pues luego seguir un poquito cada biorritmo, ¿no? Diferente cada persona, porque hay gente que es más de entrenar por las mañanas, hay gente que es más de entrenar por las tardes, y un poquito acompañar eso a cada persona. Porque de nada me sirve que yo, por ejemplo, soy de entrenar por las mañanas a primera hora y que me digan, oye, no, pues hay que entrenar por las tardes. Ya, pero es que yo por la tarde no te voy a rendir, porque yo soy más alondra. Ya. ¿Cómo descubrimos cuál es nuestro ritmo óptimo? Ensayo-error. Ya, es que es más difícil de lo que parece, ¿eh? Sí. Es súper complicado. Yo pensaba que era una persona totalmente de mañanas, llevo un tiempo entrenando de tardes y casi que me autoconvenció de que soy de tardes. Pero ahora me he dado cuenta de que por la tarde no me sube tampoco la frecuencia cardíaca, no me tal. Entonces estoy empezando a pensar que soy de mañana. Tengo un lío. Sí. ¿Cómo podemos ayudarnos a identificarlo? Perdona que te interrumpa, porque ahí sí que es verdad que hay estudios que dicen que en los deportes de resistencia sí se ha observado que aumenta el rendimiento cuando se entrena por las tardes. Sí, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, luego ¿cómo duermes? Ya. Porque entrenar, por ejemplo, a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde, un entrenamiento en el que puedas echar 1 hora y media de una cosa y otra, luego entre que llegas, haces el post, cuando te vas para la cama, claro que estás ahí, estás haciendo un poco de desregulación. Eso es un poco que vayas observando. Ya, sí. No, sí. La hora de la cena. Sí. Tiene mucho que ver con los ritmos circadianos también. Vivimos en un país en el que siempre se ha cenado a las 10 de la noche. Sí. Incluso hay gente que cena a las 11, a las 12. Y es como, joder, qué locura. ¿Influye también mucho? Sí, sobre todo también en el descanso nocturno, cómo descansamos. Hay muchos alimentos que también aumentan, que son ricos en triptófano, que nos ayudan a aumentar nuestra melatonina, porque van de la mano, entonces también nos ayudan a conciliar el sueño. Los carbohidratos, esos temidos carbohidratos, hay muchos que nos provocan esto que te estaba comentando. Entonces sí que, hombre, buscar una hora decente, o decente no, más bien prudente para la hora de cenar, pues también facilita el sueño y el descanso nocturno. También, oye, el volumen de comida que vamos a incorporar. Si tú entrenas por la tarde, noche, y tienes que hacer un postentreno que se asemeje o que sea tu cena, va a ser un volumen quizás más mayor que puede ser una comida. Claro, luego irte para la cama inmediatamente después, entre justamente haber acabado de entrenar y justamente después de tener un volumen de ingesta algo elevado, no te ayuda a descansar. Ya. Hablando también de los ritmos circadianos, claro, tenemos cambios de hora, hay momentos del año en los que anochece antes, anochece después. ¿Va cambiando nuestro ritmo en función de la luz del sol? O sea, ¿tenemos el mismo ritmo en enero que en julio? No. Yo creo que puede entenderse como un ejemplo, ¿no? El de me levanto a las 7 de la mañana es de noche, o me levanto a las 7 de la mañana y es de día. ¿Con qué ánimo te levantas? Ya. Yo creo que ya con eso... Sí. Con eso queda, creo que bastante claro. Sí, que al final no tenemos que guiarnos tampoco por un horario estricto, sino por cómo nuestro cuerpo se comporta, ¿no? A lo largo del día. Efectivamente. Que tendemos a ser demasiado cuadriculados ahí. Sí,
Sí, hay que buscar un poquito también la individualidad, ¿no? En este sentido. Vale. Pasamos otra vez a otro polo. Sí. Y no, me equivoqué, sí que hay 2 temas polémicos, no solo uno. Inteligencia artificial. Antes de ponerme en contacto contigo, intenté medirme macros, está tan de moda la palabra macros, Sí. con ChatGPT. Sí. Y no sé yo, porque todos los días me recomendaba la misma cantidad de proteína. Luego hacía le decía, oye, mañana tengo un entreno de intensidad, no sé qué, y me decía una cantidad de carbohidratos loca, o sea, totalmente loca. ¿Qué opinas de esta alza que hay en planes nutricionales con inteligencia artificial, determinadas aplicaciones que también te recomiendan todo por inteligencia artificial y te recomiendan unas locuras? Sí. ¿Cómo crees que está este mundo? Uf. Bueno, primero, eres consciente, ¿no? De ello. Sí. Vale. Sí. Ahí se pierde el factor humano, por un lado, obviamente, Sí. pero se pierde el hecho de decir que me cuentes, por ejemplo, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás entrenando? ¿Cómo estás rindiendo? ¿Cómo es tu nivel de fatiga? ¿Cómo te hidratas? Todos esos pequeños detalles que parecen a priori que no son importantes son los que marcan la diferencia a la hora de entrenar. Ya. Entonces ahí ChatGPT nos está, digamos, anulando todo eso. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, hay personas que de repente hacen una carga de carbohidratos que sería la óptima, ¿no? Pero de repente se nota pesada para la hora de entrenar porque durmió mal. ¿Eso cómo se lo preguntas a...? Ya. No, y por mucho que te pongas a explicarle, se lo va a inventar. Sí, O sea, se lo esa va a es inventar. otra. Joder, entonces, tu opinión sobre tema suplementarse no, guiarse con una inteligencia artificial. Deberíamos, si no tenemos acceso a un nutricionista. Hombre, a ver, yo siempre te voy a decir que no. Entiendo también que, bueno, que siempre vamos a mirar o vamos a tender a utilizar ese tipo de herramienta. Entonces, por lo menos ser consciente de lo que nos está diciendo, cogerlo con pinzas y contrastar la información con un profesional. Vale, ok. Has mencionado un tema que es carga de carbohidratos. Y se me ocurre esas míticas cenas antes de carrera que tenemos los corredores de montaña, Sí. de que a lo mejor tenemos al día siguiente una maratón de montaña que vamos a tener un esfuerzo loco y por la noche nos metemos 3 platos de pasta. ¿Qué pasa? Sí. ¿Cómo se hace una correcta carga de carbohidratos? Habría que ver un poco en el punto en el que está la persona, de cuántos carbohidratos se parte y luego empezar por lo menos 3 días antes. Yo soy partida de 3 días antes, para hacer una carga progresiva, donde vamos poquito a poco aumentando pues eso, los gramos de carbohidratos hasta llegar al último día en el cual, digamos, ver un poquito, porque durante esos 3 días no quiere decir que se haga la carga y la persona se desentienda, sino que tienes que ir hablando con el atleta, o sea, te tiene que ir contando sensaciones. Oye, pues bien, hoy bien, a nivel estomacal bien, lo estoy tolerando bien, venga, vamos a aumentar un poquito más, vamos a hacer esto. Al final no solamente es lo que nos marcan los libros en cuanto a gramaje, sino que también lo que nos vaya comentando la persona. Y luego aparte, sobre todo, el último día, eliminar fibra, lo que te comentaba antes de verduras, y eliminar determinadas frutas. Se debería eliminar la lactosa también y se debería eliminar también un poquito el gluten. A ver, esto también hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? Porque esto se puede malinterpretar. Lo que es un momento de competición es un momento que es ese momento. Durante ese momento, el contexto saludable pasa como, digamos, a un segundo plano. Sí. Porque en esos momentos no se hace nada saludable. Ya. Porque tú sabes que en muchas ocasiones pues, recurres pues, a mini sándwich de Nutella, a gominolas de no sé qué, porque lo que te interesa en ese momento es reponer rápidamente. Eso en un contexto de salud no tendría sentido. Entonces, por eso te digo que el tema de la carga de carbohidratos hay que tener en cuenta, pues eso, bajar la fibra, cuando en un contexto saludable lo que hay que hacer es aumentarla, hay que eliminar el integral, cuando en un contexto de salud hay que aumentarlo, Sí. y básicamente eso. O sea, eliminamos posibles factores de inflamación en nuestro cuerpo, ¿no? Efectivamente, y dificultad de absorción, sobre todo, y de malestar digestivo. Es decir, tú tienes que ir enfocado a ese momento, es decir, a ese momento de competición. Entonces, todo lo que hagas previamente es eliminar cualquier malestar digestivo, que la recuperación posterior vaya a ser buena, que ese momento competitivo sea el adecuado, que saque tiempo. O sea, todo va enfocado a ese momento. Y ya que lo mencionas también, el hecho de que durante una práctica deportiva nos metemos en el trail, porque al final es donde estoy y es donde se ven más ejemplos claros. Hacemos todo antisaludable dentro de una carrera, bueno, porque es así, nos tomamos un gel que es 100% azúcar, hay geles que son 100% glucógeno, que eso es glucosa, que eso es una locura, pero bueno, es que necesitamos esa energía rápida. Efectivamente. Pero claro,
también se puede caer en un error de, he visto que en determinada ultra una persona se toma una pizza entera en un avituallamiento, ahora yo en una carrera de 20 kilómetros voy a hacer lo mismo. Claro. Quizás no. Claro. Que en cierta medida, ¿no? Claro, hay que mirar primero, a ver, el terreno en el que se, iba a decir juega, el terreno en el que se corre, temperatura, humedad, la persona, qué es lo que has hecho con esa persona previamente, cómo ha cargado, qué tipo de avituallamiento vas a tener ahí, qué es lo que le puedes recomendar, a qué está acostumbrada esa persona a comer, bueno, obviamente de cuánto kilometraje estamos hablando, cuánto desnivel, o sea, hay muchísimos factores que hay que tener en cuenta. Ya. Sí, pero que podemos entonces recurrir a esa energía instantánea durante sin problemas, siempre y cuando no empecemos a cometer locuras. Efectivamente, y todo eso tiene que estar entrenado antes. Ya, claro, lógicamente, la nutrición se entrena. Efectivamente, eso... me encanta esa frase. Sí, la nutrición se entrena porque, joder, también hay muchísima gente que tiene una carrera un sábado, va el viernes a su tienda de deporte de confianza, oye, dame geles que mañana tengo una carrera. Efectivamente. Eso ya se ha repetido aquí muchísimas veces en el podcast, pero por favor no. O sea, eso es. Igual que no vas a estrenar unas zapatillas el día de carrera, no estrenes geles, no tal. Eso, porque bueno, tienes que llevar ya preparado, entrenado, hasta la marca que vas a utilizar, el gramaje de carbohidrato que vas a utilizar, y si estás acostumbrado al sabor limón, no tomes el sabor naranja o el sabor fresa. O sea, va todo medido hasta ahí. ¿Por qué? Porque la diferencia puede ser que igual el limón te dé más salivación, te obligue más a tragar, te provoque más revoltura, si te provoca más revoltura puedes incluso tener que parar. Entonces tiene que estar todo controlado, porque al final es un momento donde tu cuerpo está dando lo máximo, entonces tienes que aportarle lo que ya conoce. Ya. Porque si no va a protestar. Claro. Sí, y llegan esas paradas, llegan esos, a lo mejor, abandonos de carrera porque no te entra comida. Efectivamente. Hablando también de gramajes, sé que es algo muy individual, que hay muchos élites que a lo mejor se pueden meter 120 gramos de carbohidratos a la hora en una carrera, pero mortales, personas de a pie, ¿dónde encontramos ese límite de gramos por hora, más o menos? Hablamos de trail y deportes de resistencia, de esfuerzos máximos. Tenemos un abanico de entre 30 a 60, pero lo idóneo es subir a 90. Claro, y a 90 es una señora cantidad. Entonces eso es también lo que hay que entrenar. Hay que ir poquitín a poquitín con la atleta e intentando meter cada vez más, hasta un punto en el cual diga, mira, hasta aquí, pues oye, no he tenido ningún tipo de molestia digestiva, pues vale, llegamos a este punto, de aquí, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido tu rendimiento? ¿Cómo ha ido tu recuperación? Y a partir de ahí es como, digamos, tu gramaje. Vale. Y esto es más bien una pregunta personal, pero no sé si le pasará a más personas porque nunca lo he preguntado. Después de una carrera, cuando he tomado mucho carbohidrato, quizás más de lo que estoy acostumbrado, si entreno 60 a la hora, a lo mejor en esa carrera me he metido 80 a la hora porque, no sé, me he visto bien y tampoco me ha repercutido. Pero claro, termina la carrera y de tal inflamación que tengo, no puedo comer. Y tengo que estar por lo menos 5 horas sin comer porque es que no puedo. Claro. ¿Es normal eso? Sí. Sí. Curioso. Es muy normal el hecho de luego no tener hambre, porque tu cuerpo en ese momento, lo que comentaba antes, ¿no? Lo has llevado a tal extremo que todo estaba conectado a, ¿vale? Pues rendir, sistema musculoesquelético, etc. Entonces, hasta que vuelva a su estado basal, lleva un proceso, un tiempo. O sea, al final cada persona también es un mundo, ¿no? Entonces, hay gente que nada más terminar ya puede permitirse el hecho de volver a su vida normal. Hay gente que necesitamos más tiempo, por eso mismo. A ver, ¿que es lo óptimo? No, porque digamos que tenemos una ventana ahí en la que tenemos que aprovechar para favorecer esa recuperación. Pero, claro, de nada me sirve decir, bueno, ¿cuál es lo óptimo? Bueno, pues consumir esto, si luego voy a vomitar o me voy a encontrar mal. Entonces, estamos hablando de que quizás es un poco contraproducente el hecho de terminar una carrera y encontrarnos con el plato de paella, con el avituallamiento de X carrera en el que nos inflemos a comer. Si lo toleras, estupendo. Si no lo toleras, escúchate. Ya. Esto también es muy individual, por eso tampoco hay que ser como, digamos, hater, ¿no? O sea, al final esto requiere de mucho autoconocimiento, porque lo que te comentábamos antes es llevar el cuerpo a un extremo, entonces requiere conocerte, y no lo que le funcione a José Luis, por decir algo, me va a funcionar a mí. Ya. Sí. Vamos a hablar también de otro de los temas que hemos mencionado, que ayer te dije que me gustaría hablar de él, flexibilidad metabólica. Ya lo hablaste un poquito antes, explicaste más o menos lo que es, pero para que nos quede claro y esté independizado en la charla, ¿qué es la flexibilidad metabólica? Es la capacidad con la que nuestro cuerpo utiliza determinado combustible energético, y es combustible energético, grasas y carbohidratos. Vale. ¿Y cómo la podemos trabajar? Eso tendríamos que trabajar pues con una dieta en la cual, por un lado, trabajemos con carbohidratos bajos,
durante un periodo de tiempo y luego subamos los carbohidratos. De esta forma estamos acostumbrando a nuestro cuerpo que en determinadas intensidades va a utilizar un sustrato u otro. Es decir, tú vas entrenando tu cuerpo para que tire de aquí o tire de allá en función de cuando tú quieras que tire de aquí o tire de allá. Vale, ok. Y en el día a día, para personas que no tengan acceso a un nutricionista, porque claro, yo si me pongo a intentar trabajar mi flexibilidad metabólica, casi que me pierdo. ¿Cómo podemos más o menos unas mini pautas para que seamos autosuficientes en ello? Depende un poquito del tipo de entrenamiento, ¿vale? Si vamos a hacer un entrenamiento más liviano, ¿vale? Pues ahí sí que podemos hacer ese día unos carbohidratos más bajos en nuestra dieta. Pues donde metemos 300 de patata, me lo invento, pues metemos 100 o no metemos, o un poquito nada más. Cuando hacemos entrenamientos de alta intensidad, ahí sí que podemos meter una carga de carbohidrato para eso que te comentaba, ¿no? Para intentar que nuestro cuerpo vaya tirando de un sustrato o de otro, pues en función de lo que tenga. Vale. Me surge el tema del ayuno. Porque comentas tomar una ingesta pequeña de carbohidratos, pero ¿y si no tomamos directamente? Esa es otra de las grandes preguntas también en consulta, ¿no? Es decir, ¿entrenar en ayunas sí o no? ¿No? Viene a ser un poco así la pregunta. Sí. Pues depende. El gran depende. Sí, el gran depende. ¿Cómo entrenas en ayunas? ¿Rindes en ayunas? Rindes, estupendo, ¿no? Es que, a ver, yo tengo que ir a entrenar a las 6:30 de la mañana tomándome un dátil, ¿no? O prácticamente no haber tomado nada y rendir bien. Pero ¿qué pasa? En cuanto metes ahora un poquito más, quizás a nivel digestivo, pues no lo puedas tolerar, porque ir con la barriga llena a entrenar no es lo mejor para ti. No. Tienes que también ver un poquito cómo eres entrenando, qué objetivo tienes, cómo estás entrenando y cómo estás, digamos, afrontando ese entrenamiento en el sentido de cómo está haciendo la digestión mi cuerpo en ese momento. Si yo voy a entrenar en ayunas y mi rendimiento es bueno y me encuentro bien y me encuentro activo, estupendo. Entrenamiento en ayunas, estupendo. Que soy de las personas que se levantan por la mañana y tengo que desayunar, mira a ver cómo es ese desayuno. Quizás desayunar un poquito, pues una tostada con un poquitín de queso fresco, por decir algo que a nivel digestivo no lo notes, y tú a nivel psicológico ya está, ya desayuné y me permite tirar bien o rendir bien, pues estupendo. Hay que ir un poquito viendo. Ya. Aquí creo que tengo el mayor ejemplo de todo me sienta bien y todo tal, Sí. con mi amigo David y compañero de trabajo, que me dice, bueno, él es una persona que entrena a veces a las 6 de la mañana, a las 12 de la mañana, Sí. cuando sea, y siempre me dice, no, yo mis galletas y mi colacao siempre. Y, joder, es que hay personas que se pueden tomar lo que sea y salir a entrenar a los 15 minutos, Sí. y otras personas que, sin embargo, aunque desayunen 2 horas antes y sea una cosa súper medida, luego les sienta mal durante el entreno. Claro. Hay que mirar también, perdona, porque ahora mismo hay que mirar también cómo ha sido la cena anterior. Porque si tu cena, por lo que sea, ha sido baja en carbohidratos, te levantas por la mañana, te vistes y sales, pues quizás no sea lo óptimo, porque realmente no has cargado el día anterior. Es un poquito almacén. Sí, claro, ese ayuno depende mucho de nuestro almacén, entonces. Sí. Cuando hablamos de reportes de resistencia, ojo. Sí. Hablando de deporte de resistencia, principalmente trail, que es creo que el grosso de personas que va a escuchar este podcast. Pero eso, que si no hacemos una correcta carga, ni se nos ocurre hacer un ayuno porque vamos a estar en mitad del entreno, que nos vamos a marear, vamos a caer al suelo. Y lógicamente, una cosa que me repite muchísimo mi entrenador, si al día siguiente tienes un entreno de alta intensidad, oye, no vayas a salir en ayunas. Efectivamente. Porque vamos a ver. Efectivamente, desayuna, espera, Sí. mínimo 2 horas y luego ya. Ya. Quiero preguntarte, ya que lo has tocado también, el tema de los batidos de proteína. El tema de las cosas altas en proteína. Porque mucha gente se piensa que eso es una cosa aislada a la proteína normal que tomamos en nuestro día a día. Pero tomarte un batido de proteína no te va a inflar tampoco. No. O sea, y no va a hacer que ganes esa masa muscular, simplemente es subir ingesta de proteína. Si puedes dar una aclaración a todo este tema. Vale, nuestro cuerpo, como digamos que absorbe la cantidad de proteína que necesita, nos manejamos en unos rangos, ¿vale? Donde tiene que haber en deportistas un mínimo entre 1,2, 1,4, hasta 2,1, 2,2, hablamos de kilogramo de masa libre de grasa, Sí. ¿vale? De masa muscular. Ahí podríamos jugar en ese abanico. ¿Y por qué más o menos? Pues en función un poco de lo que estemos consumiendo de carbohidratos. Es decir, nosotros tenemos que consumir X kilocalorías al día, o esa persona, en función también del tipo de entrenamiento, duración, etc. Y a partir de ahí, con eso, manejamos carbohidratos, proteínas y grasas.
¿vale? Entonces, digamos que vamos subiendo, bajando uno u otro en función de lo que le queremos dar prioridad en ese momento. Cuando queremos darle una prioridad a los carbohidratos, obviamente las proteínas van a bajar. Y al revés, cuando hacemos un entrenamiento, estamos en un día de descanso, subimos la proteína, bajamos carbohidratos y podemos subir incluso un poquito la grasa. Ya. Ahí, y por eso tenemos ese abanico tan amplio. ¿Qué pasa? Que es lo que te comentaba, nuestro cuerpo va a absorber lo que necesita en ese momento y el resto lo va a eliminar. Con lo cual, darle un exceso o subir de un 2,1, 2,2 a 3, como tengo visto, auténticas barbaridades, no tiene sentido. Es decir, nada más que perder el dinero. Ya. ¿Qué pasa con el tema de los batidos de proteína que me decías? Si llegamos a consumir con la cantidad de proteína que necesitamos con los alimentos, oye, ¿dónde esté comer? Ya. Otra cosa es que esa proteína o ese batido lo utilicemos pues a modo de post-entreno, porque en ese momento es lo más fácil que tengo, cojo el shake, pim, 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 y ya lo solucioné. Estupendo, bienvenido sea. Hay que ver un poco también en qué campo nos movemos con esa atleta. ¿Qué pasa con estos productos que comentabas altos en proteína? ¿Llegamos a la proteína que tenemos que consumir? Sí. Bueno, no le des mayor sentido. Llegar a la proteína que tenemos que consumir es muy fácil. Es muy fácil con la alimentación. Sí. Lo que pasa con que, una alimentación equilibrada. Efectivamente, efectivamente. Darle más aporte pensando que en ello nos vamos a hipertrofiar, ¿no? O que no tiene sentido. Ya. No nos va a hinchar, lo que comentabas tú antes. No nos va a hinchar, no nos va a provocar problemas en el riñón cuando somos personas sanas. Pero simplemente nos va a hacer que nuestro bolsillo pues disminuya. Ya. Es que creo que este error común se debe a que, como vemos la proteína en polvo ahí puesta en un escaparate, en una tienda de suplementación, tal, nos pensamos que al tomar esa proteína estamos suplementándonos. Y no, o sea, simplemente estamos subiendo ingesta. ¿Se llama eso suplementación? Ya, es una lucha de términos. Sí, exactamente. Claro, cuando lo utilizas para darle un extra a tu alimentación porque no llegas, podría considerarse quizás una suplementación. Ya. Porque realmente la suplementación es ese producto que estamos tomando para llegar a esos mínimos necesarios, ¿no? Entonces ahí sí. Pero claro, cuando lo estamos utilizando como sustituto de, ¿no? Ahí sí que podría considerarse dentro de alimentación. Ya. Eso... Es que esa es una lucha de términos que tengo desde que estoy metido en el mundo del deporte, porque, joder, quiero empezar a suplementarme. Me han dicho que tome proteína y yo... Es que claro, tú tomas proteína en tu día a día, ¿cómo que suplementarte? Claro, eso es si llegas a las cantidades que tienes que consumir en tu día a día, realmente aportar ese extra no tendría sentido. Ya. Y último tema ya de nutrición pura. Personas que quieran bajar de peso, están empezando a hacer... Bueno, porque creo que es el problema más común a nivel nutrición. Quieren bajar de peso, han empezado a correr y a caminar y ir un par de veces al gimnasio. Sí. Y quieren empezar a tomar una buena alimentación y dicen, vale, recomiéndame un batido de proteína que me sustituya a la comida, que me sustituya a la cena. Mal vamos. Sí. Vale. ¿Por qué no? Porque tenemos que normalizar el hecho de decir, yo tengo que comer. Gracias. Es comer menos, es comer mejor. Entonces hay que mirar a ver esa persona, ¿cuántas veces estás comiendo al día? 4 o 5, venga, pues 4 o 5. Y ahí ya meter la cantidad que necesite de cada macro. Ya. ¿Vale? Porque al final el sustituir un batido, tomar un batido por una comida, estás dando, como digamos, una idea a esa persona de que todo vale. Entonces, tienes que comer. Ahora bien, tienes que saber que tienes que comer. No hay que sustituir nada. Al final hay que masticar, hay que tragar y hay que saber qué estás comiendo. Ya. Y saber elegir lo que estás comiendo. Y encima es que todo mal, porque sustituyes un plato de pasta, a lo mejor, porque todas estas personas van encaminadas a ese pensamiento, sustituyes un plato de pasta o un plato de arroz por un batido de proteína. Sí. Primero, estás quitando comida real. Que, bueno, yo no soy ningún real fooder ni nada por el estilo, pero sí que tengo mis ideales por ahí. Y estás sustituyendo esa comida real por un batido lleno de químicos, que, bueno, que puede ser todo lo sano que tú quieras, pero es que no es comida real. Y aparte que estás desequilibrándote a nivel de macros por una forma tonta, que luego no te va... Y a nivel psicológico también. Ya, claro. Porque entras en un círculo vicioso que es muy peligroso, porque cruzamos una delgada línea que es muy peligrosa. Y con eso hay que tener mucho cuidado también. Es decir, hay que normalizar también el hecho de que se puede comer pasta, se puede comer arroz, se puede comer patatas en una dieta para perder peso. Que al final es lo que te comentaba antes, de la dosis hace el veneno. Sí.
Y al final hay que normalizar el hecho de decir, bueno, pues estoy comiendo legumbres, estoy comiendo pasta y quiero bajar de peso. Al final tiene que ir un poquito de la mano también con el tema del ejercicio, pero no solo tampoco por el tema de perder peso, sino por el tema de salud. Ya, sí, sí. Sí, que ante todo está la salud. Y para tener una buena salud tenemos que estar equilibrados por todos lados. Deporte, dieta, todo. Sí. Vale, nos salimos ya del tema nutrición puro y duro, tema macros, tema todo. Hablemos de modas. Está muy de moda personas que siguen una dieta keto, personas que siguen una dieta, pues eso, de eliminar carbohidratos, de eliminar proteínas. ¿Estás a favor de las dietas? No. Vale. Bueno, obviamente no vas a estar a favor, eres nutricionista. Pero, ¿cómo puede influirnos el hecho de seguir una dieta estricta en nuestro día a día? Que realmente la podemos seguir sin fundamento. Puede influirnos de forma de tener una relación muy disfuncional con la comida. Una relación de tengo que tenerlo todo bajo control, de si como esto bajo de peso, si como lo te voy a engordar. O sea, no hay alimentos buenos, no hay alimentos malos, simplemente hay alimentos. Y el hecho de meternos en una dieta rígida hace que estemos desplazando el consumo de alimentos reales, como dijiste tú, alimentos que son saludables, y poniendo el foco en comida. Cuando ahí fuera hay cosas en las que sí que tenemos que poner el foco. La cocina, la comida es un medio para estar sanos, no es un medio para tener control. Entonces, cualquier tipo de dieta lo que nos hace es poner el foco en la comida y perder perder control, no, poner un control excesivo sobre eso. Al final cruzamos esa línea de pues no estar sanos a nivel mental. Ya, que es lo más importante al final. Efectivamente. Joder, es que no me quiero salir del tema de la nutrición, es que se me están ocurriendo cosas, sí. Así que lo siento por las personas que se pensaban que íbamos a parar de hablar ya, pero se me ocurre también medir nuestras comidas por calorías. Peligrosísimo. Cuidado. Peligrosísimo. Es que a lo mejor nos metemos un donut y decimos, vale, si yo tengo que tomar 1500 calorías, bueno, no tengo ni idea de calorías, si tengo que tomar 1500 y el donut me da 500, ya con que me tome un plato de pasta y un filete, he cumplido. Más o menos acabas de decir algo por lo cual iba a decir yo. O sea, no es lo mismo 500 calorías de un McDonald's que 500 calorías de frutas, verduras y unos garbanzos. Al final el volumen es mucho mejor, el aporte nutricional es muchísimo mejor, obviamente la parte que te comentaba de frutas, verduras y legumbres, y lo otro lo que nos está aportando es harinas refinadas, grasas saturadas y a nivel de salud totalmente contraproducente. Ya. Que ojo, que en un momento puntual que nos apetezca comernos hamburguesas de McDonald's es lo más sano del mundo mundial, a nivel mental. Ojo, claro. Hablamos a nivel mental. ¿Por qué? Porque nos permite también saber que, oye, que también comemos por gusto, ¿no? No hay que torturarse también. Efectivamente. Otra cosa es que eso se convierta en mi tradición de los sábados por la noche. Ya. O tu premio. O mi Cada premio. vez que hagas una cosa bien, el donut. Efectivamente. Cada vez que, estoy sin trabajo y ahora he encontrado trabajo, a comerse un donut. Exacto. He aprobado no sé qué, al McDonald's. Claro, ahí le ponemos un componente emocional a la comida. Asociar premio a una comida no sana. Sí. Sí que es verdad que a nivel cultural y social, pues siempre lo celebramos todo comiendo. Ya. Bueno, Sí, vamos, es el cumpleaños de no sé quién, vamos a cenar al restaurante de casa no sé qué. Claro, sí, pero no es lo mismo. Vamos a cenar a casa no sé qué, en el que te pueden poner una comida ciertamente de calidad o más de calidad que en un McDonald's, que he aprobado selectividad, voy a ir a un McDonald's. Hombre, pues no. Fuera. Entonces, ¿medir cantidades de comida por calorías? No. ¿Vale? ¿Medir cantidades de comida por peso? ¿Por peso o sea, de por comida? peso, sí. Depende. ¿Qué objetivo tienes? En cuestión de nutrición deportiva es lo más óptimo porque tenemos que hilar muy fino. Hilar muy fino por lo que hablábamos antes de la carga de carbohidratos, porque hablábamos antes del preentrenamiento, porque hablábamos antes del postentrenamiento. Ahí sí tiene sentido. Cuando marca la diferencia la alimentación en cuanto si voy a hacer mejor tiempo o peor tiempo. Eso sí, población general, población normal, sí. No tiene sentido. Tenemos que manejar el ojo. Tenemos que saber qué cantidad es la adecuada para mí con el ojo. Comemos por la vista, entonces tenemos que saber con la vista cuál es la cantidad, porque de nada sirve que yo te diga, bueno, tienes que comer 300 gramos de patata, 200 gramos de pollo, bla, 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 si luego vas a ir a comer a casa no sé qué y te vas a poner fino y no sabes controlar con el ojo. Ya. Y es luego, efectivamente, hay personas que comen más que otras personas y luego los ves que están más delgados, menos delgados, y esa persona come más y yo como menos. Ya, pero es que quizás esa cantidad sea para esa persona, por mucho que me marque el libro que sus macros son estos. Sí. Justo ayer vi un vídeo en Instagram súper gracioso sobre ese tema de una persona
que dice, así se mide la mayoría de la población la comida, o sea, Sí. las personas que pesan la comida. Sí. Y era, tengo que comer 50 gramos de pan, no sé cuánto era. Pesaba el pan y ponía 70 gramos. Sí. Entonces, le corta un trozo al pan, Sí. se lo come y dice, sí. bueno, ya pesa 50. Sí. Que creo que caemos en esa tendencia al final. Sí, en medir, llegar lo que sea a esa medida y luego, Sí. sin embargo, mientras cocinamos, nos comemos Sí. lo que nos sobra. Entonces, Sí. quitemos esa obsesión también un poco, a no ser que estemos a un nivel élite, que tengamos que Efectivamente. medir súper bien todo. Efectivamente. Vale. Hablemos del tema que me dijiste que querías hablar. Tema, perdón si me equivoco con los términos, pero tema amenorrea, Sí. que falta de regla, En la mujer deportista es muy habitual. que no es una cosa saludable por lo que Efectivamente. he escuchado. De hecho, no sé si conoces a Sayan Kiwi. Sí. Ella, había un vídeo en el que decía que para empezar a entrenar a una chica, porque hubo un momento en el que solamente entrenaba a chicas, primero les decía que regulasen su tema, que volviesen a tener la regla, o sea, hacían una planificación para que volviesen a tener la regla, y ya a partir de ahí se ponían en modo deportivo a full, o sea, deportivo total. ¿Cuál es esa problemática? La problemática, a ver, cuando tenemos, como digamos, es la triada de la mujer atleta. Vamos a empezar, yo creo, mejor por ahí. Que tenemos que, por un lado, una deficiencia energética, es decir, no estamos consumiendo la cantidad de energía que nuestro cuerpo necesita, ¿vale? Aunque nos sintamos saciadas, pero quizás no es la energía que necesitamos. Hay un volumen de entrenamiento intenso y un mal descanso o gestión del estrés. Digamos que esos tres factores son los que están más involucrados en el tema de la amenorrea, o son los factores que pueden afectar a nuestro ciclo menstrual. Entonces tenemos que tener, como digamos, esos tres bien manejados. ¿Qué pasa? Cuando entramos en un estado de deficiencia energética, es decir, nuestro cuerpo automáticamente intuye que, a ver, no estás consumiendo la cantidad de energía necesaria como para estar saludable tú, aunque estés rindiendo bien, aunque estés descansando bien, como para encima quedarte embarazada. Ya. Entonces ahí automáticamente no, sí que nos va dando pequeños avisos durante meses, pues ciclos más largos, ciclos más cortos, o sea, nos van avisando de que en meses posteriores nos va a desaparecer. ¿Vale? Porque cuando se nos desaparece la regla es algo que llevamos haciendo durante meses, no es algo que aparezca de forma ya. ¿Qué pasa? La ausencia de menstruación tiene una serie de consecuencias muy graves que a largo plazo puede ser osteoporosis, que puede ser problemas cardiovasculares y todo ello, claro, en chicas que estamos hablando que, claro, podemos estar hablando de 12, 13, 14, bueno, 12 no, pero bueno, un poquito, 13, 14, 15, 16, hasta más, ¿no? Entonces, claro, tener una ausencia de menstruación con 15 años, en años de evolución, estás en un peligro grande de tener osteoporosis. Sí, porque es como que, perdón que te interrumpa, Sí. porque para personas que no tenemos ni idea de este tema, es como que tu cuerpo ve que tienes tan poca energía y tan poco de dónde tirar, que dice, vale, pues voy eliminando procesos. Efectivamente, apagando interruptores. Vale. Pero interruptores por orden de importancia. Sí. Claro, el ciclo menstrual no es importante, sí que es importante, obviamente, por lo que te estaba diciendo, pero para ese momento puntual en el cual tenemos una energía muy baja, un déficit energético, pues es que el ciclo menstrual nos consume energía y realmente quedarte embarazada es un modo. Sí, porque sigues viva, por así decir, entonces Efectivamente. elimina eso. Vale, sí, puedes seguir. Nada, al final la regla no deja de ser un signo vital. Entonces, claro, cuando ya empezamos a tener esos desajustes ahí, ya nos está avisando de que algo va mal. Volviendo a lo de deficiencia energética, no es simplemente el hecho de decir, bueno, no estoy consumiendo, o sea, yo me noto saciada, yo rindo bien, pero quizás no estás aportando la energía que tu cuerpo necesita para cubrir todos los procesos fisiológicos. Entonces ahí es lo que hablamos de que se van apagando botones. ¿Qué pasa? Que las mujeres, bueno, me desapareció la regla, no, llevo un año sin regla, y no le dan importancia. Y tiene importancia porque todo eso va acumulándose a lo largo de los años. Entonces, al final, los estrógenos tienen foco en muchísimas partes de nuestro organismo, no solamente en lo que se refiere a útero, ovarios, etc., sino que también tiene acción en el hueso, también tiene acción en el nivel cardiovascular, tiene acción a nivel abdominal, tiene acción en muchos sitios. Cuando eliminamos todo eso, Claro. claro, es que no nos da para pensar qué pasará el día de mañana. Entonces ahí es cuando pueden llegar a aparecer muchos problemas de salud. Hay gimnastas rítmicas que han tenido problemas de amenorrea durante muchísimos años con osteoporosis con 20 años.
Claro, cuando han tenido la regla quizás su primera en la menarquia, ¿no? Y luego ya desapareció, porque esos volúmenes de entrenamiento intensos, más luego una deficiencia energética, esos estándares de tener que tener cuerpo X, porcentaje de grasa X, y eso se traduce en que desaparece la regla, llevan años sin regla y ¿qué pasa luego? Esa luz. ¿Eso se puede corregir a nivel únicamente deportivo o también a nivel deportivo y nutrición? Deportivo y nutrición. Tiene que ir ligado siempre. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Hay que mirar o hay que hacer un análisis de qué se está alimentando esa deportista, aumentar donde vemos que hay una deficiencia y esperar, porque igual que se fue durante un periodo de tiempo prolongado, hay que esperar también, porque esto no es de la noche a la mañana se recupera, sino que tienes que darle tiempo a tu cuerpo a que vuelva a restablecerse todos los interruptores hacia arriba. Claro. Ostras, sí, es que creo que nunca somos conscientes del... Claro, las personas que no tenemos la regla no somos conscientes de todos esos problemas que pueden llegar a acarrear, porque es una nutrición y un tipo de actividad física totalmente distinto. Al final, para adaptarte a esos temas y que no tengas deficiencias, claro, me surge la duda. ¿Deficiencias típicas que suelen tener personas que no llevan una buena alimentación? Hierro, calcio, vitamina D, vitamina C, vitamina B9, el ácido fólico, vitamina B12. Claro, y todo eso se soluciona con buena alimentación, con suplementación de vez en cuando. Efectivamente. Claro, hablábamos antes también, si es una persona vegetariana, vegana, tienes que tomar B12, lógicamente, tienes que tomar X cosas para estar equilibrado, pero entonces, principales deficiencias, lo que has dicho. Y bueno, lógicamente, una bajada de energía, no tener ganas de hacer nada. Joder, creo que a todos nos ha pasado de que hemos estado una semana comiendo mal, llega el fin de semana y nos tiramos al sofá porque no podemos más. Sí, efectivamente. Y son cosas que se pueden arreglar muy fácilmente. Bueno, muy fácilmente. Sí, además al final funcionamos como por almacén. Es que tenemos un almacén del cual vamos tirando y siempre tenemos que tener nuestro almacén lleno. Ya. Última pregunta del día, personal. Número de veces que comemos al día. Va relacionado con los ritmos circadianos también, si no me equivoco, por lo menos un poco. Pero durante muchísimo tiempo se nos ha dicho, y se nos ha enseñado en el colegio, en todos lados, que tenemos que comer 5 veces al día, que en esas 5 veces tenemos que incluir 5 piezas de fruta, tantas verduras, tanto tal. ¿Es verdad esto? Porque creo que ahora la tendencia es a comer menos veces, más cantidad. Es... a ver... Es un tema también raro. Sí. Yo a mí me gusta siempre el hecho de conocer a la persona, saber cuántas veces come esa persona y en función de las veces que come esa persona ajustarlo todo. Porque nada me sirve decirle, mira, tienes que desayunar, si yo sé que va a desayunar 2 días y al tercero me va a decir, no. Entonces hay que intentar adecuar esa cantidad de energía que necesita esa persona, adecuar el número de comidas que hace, para que sea lo más fácil posible, que genere una adherencia al plan y sobre todo que se encuentre bien y se encuentre a gusto, porque si no está haciendo un esfuerzo extra en su alimentación cuando lo que no queremos es que sea un esfuerzo alimentarse, sino que sea algo natural. O gente que trabaja turnos, adecuar un poco también la comida a intentar llevar unos horarios más o menos parejos, no que un día coma a las 4 de la tarde, otro día coma a las 12, sino que intentar pues buscar un poquito ese equilibrio, ¿no? O gente que se levanta muy pronto a las 5 de la mañana, es que me levanto a las 5 y no puedo, no, es que no tengo hambre. Estupendo, no tienes por qué comer si no tienes hambre. O sea, ¿cuándo tienes hambre? Pues a las 9. ¿Dónde estás a las 9? Venga, pues vamos a meter algo ahí que se adecue un poquito a la circunstancia, ¿no? Bueno, pues es la hora que paro de tomar café. ¿Tienes microondas? Sí, bueno, pues vas a calentarte esto, vas a hacer esto, vas a llevarte esto. Hacerlo un poquito a cada persona, porque es que si no hay adherencia. Y vuelve a estar donde estaba. Que al final es lo más importante, esa adherencia, tener una buena alimentación, que no sea contrato servicios de un nutricionista, estoy un mes comiendo genial, 3 meses o un año, luego termino y venga, vuelvo otra vez a mi tal. No, claro. Lo importante es crear esa adherencia, que no lo sienta como una obligación. Efectivamente. Y así vamos a estar de una forma un poco más equilibrada. Sí, y buscarle variedad también, porque muchas veces somos y yo me incluyo, de sota caballo rey, y estás metido en la vorágine del día a día y se te olvida comer.
Se te olvida comer en el sentido no de comer de que tengo hambre, sino bueno, pues tiro de esto, tiro de aquello y no innovo, por decirlo de alguna forma, y se nos olvidan muchas verduras, muchas frutas que pueden entrar en nuestra alimentación, pero por la costumbre no los introduces. Entonces buscar un poquito, no, es que esta verdura no me gusta. Vale, ¿probaste a hacerlo así? ¿Probaste a hacerlo con esto, con lo otro? Venga, no, prueba. ¿Te gusta? Sí, la introducimos. Ya. Y darle también más variedad a la alimentación para también disfrutar comiendo de una forma saludable, incorporando nuevos alimentos que quizás no estaban en nuestro día a día y que nos van a aportar otro tipo de vitaminas y minerales. Pues sí. No, yo creo que se puede resumir todo en que comamos equilibrado de Sí. todo y sin estar obligados. Exactamente. Al final, la obligación al final hace el terror Lo odio. a la sociedad. Sí, sí. Creo que hemos hablado de cosas muy interesantes. No sé si quieres sacar algún tema más. No, yo por mí todo... Genial. Pues te voy a soltar la pregunta del invitado anterior. Que te pregunta Alberto, que es atleta vegano de ultradistancia. Sí. Y dice, bueno, más o menos he reestructurado un poco la pregunta porque, por lo que tengo entendido, tú en el mundo del trail no te mueves tampoco mucho. Entonces, cuando tienes un mal día o no encuentras razones para continuar el entreno o salir a entrenar, ¿qué es lo que te mueve a hacerlo o a seguir? ¿Dónde estaba hace unos meses y dónde estoy ahora? Vale. Es maravilloso echar la vista atrás y pensar qué he hecho cuando he empezado, cuando no estaba haciendo los tiempos que estás haciendo actualmente. Y dices tú, pues, oye, al final este esfuerzo, por decirlo de alguna forma, porque muchas veces sí que es un esfuerzo porque tienes que tirar de cabeza, está mereciendo la pena. Ese afán de autosuperación también que te hace, no me gusta mucho esta palabra, pero que te hace como empoderarte también, ¿no? Sí, está bien, está bien. Genial. Y una pregunta que le quiera soltar al próximo invitado, sin saber quién va a ser, simplemente va a estar metido en el mundo del deporte por H o por B, por lo que sea. Lo primero que se te ocurra. Siempre se os queda una cara. Sí, es que no me lo esperaba. Sí, pues una pregunta, la que sea. Y puede ser sobre meterte en temas personales, que sea una pregunta chorra, lo que quieras. ¿Qué le dirías a tu yo de hace, no sé cuántos años va a tener, voy a poner, bueno, de hace 20 años, 10 años, 15 años, ¿vale? Sí. ¿Qué le dirías? A tu yo niño. Sí. Vale. ¿Qué le dirías a tu yo niño para no caer en los errores que has cometido en tu... Vale. ¿Qué le dirías a tu yo niño para no caer en los posibles errores que has cometido? Sí. Vale. Genial, me parece genial. Ya ha habido alguna pregunta que más o menos ha ido encaminada por ese tema, pero siempre distinta formulada, así que guay. Pues nada, me ha encantado hablar contigo. Igualmente. Ha sido una masterclass en toda regla. Creo que aquí las personas que escuchen el episodio van a aprender bastante. Vale, bro. Y nada, joder, que seguimos en contacto y que ha sido un auténtico placer. Gracias. Gracias.